Mi persona, Ángel Sangroni, y mi compañero Carlos Mundo, les vamos a hablar sobre las fuentes de alimentación. Primero les vamos a dar una pequeña introducción, después los requisitos en la industria para la aplicación de la fuente de alimentación de corriente directa, las mismas en modo documentación y sus configuraciones, fuente de alimentación de corriente directa resonante, fuente de alimentación de corriente alterna, de alterna pero conmutada, fuente de alimentación alterna pero resonante, conversiones multietapas, consideraciones magnéticas y por último una breve conclusión. Para darle una pequeña introducción, las fuentes de alimentación son de relevante importancia en la industria y tienen diversas aplicaciones. Por ejemplo, si su salida es de corriente directa, una fuente de alimentación, la misma es de corriente directa. Si su salida es de corriente alterna, la fuente de alimentación será de corriente alterna. En cuanto a los requisitos en la industria para la aplicación de la fuente de alimentación, tenemos el aislamiento entre la fuente y carga. Esto se consigue con un transformador entre las etapas, alta eficiencia de conversión. Esto mejora la rapidez en la conversión y obviamente su eficacia. Alta densidad de potencia. Con esto se consigue reducir el tamaño y el peso, baja distorsión armónica en la onda de entrada y salida, también dirección controlada de flujo de potencia y por último factor de potencia controlado en caso de alimentación alterna. Bueno, ahora les voy a hablar y les voy a explicar un diagrama sobre la fuente de alimentación de corriente directa. Esta es una base para que aprendan lo siguiente, o para mejor dicho que entiendan lo siguiente. Tenemos una entrada de corriente alterna, pasa por un proceso de transformación, utilizando obviamente transformadores, después pasa el proceso de rectificación, como ven esta onda se convierte en una media onda, después pasa por la rectificación, el filtrado, donde se utilizan los capacitores, y la regulación. Y como vemos, en la entrada hay una corriente alterna, en la salida hay una corriente directa, producto de esa conversión. Ahora les voy a hablar sobre la fuente de alimentación DC conmutada. En este caso, esto es base, como les dije anteriormente, es una base para entender lo siguiente, que son más complicadas porque eso tienen varias etapas. Aquí hay una entrada alterna, un rectificador, después tenemos la base o la importancia, lo que radica la conmutación, que en estos transistores que permiten que la fuente de alimentación sea conmutada. Después de estos transistores se va a obtener una señal cuadrática que va a pasar por el transformador. Luego vamos a llegar acá a la parte de rectificador y obtenemos una salida continua al final, obviamente. Ahora les voy a hablar sobre las configuraciones en modo conmutación. Dentro de las configuraciones tenemos la siguiente: flyback, contrafase, medio puente y puente completo. Ahora les voy a hablar sobre la primera. Aquí tenemos la configuración flyback. En esta configuración flyback tenemos un solo transistor. Cuando este transistor Q1 está activo, el voltaje de alimentación aparece a través del bobinado primario del transformador y se induce un voltaje al secundario, este que tenemos acá. Y cuando Q1 está inactivo, se induce un voltaje de polaridad opuesta. En el caso de contrafase o push-pull, más que todo push-pull o contrafase se relaciona con dos dispositivos electrónicos ubicados en fases opuestas para reducir la distorsión. En este caso, este diagrama que tenemos aquí, este convertidor de configuración push-pull, pasa lo siguiente: cuando en este caso Q1 se activa, aparece el voltaje V sub S a través del primario, y cuando se activa Q2, ese voltaje de entrada V sub S es aplicado a la segunda mitad del transformador, de modo que los transistores, en este caso Q1 y Q2, operan como a mitad de su trabajo, al 50%. Su ciclo de trabajo al 50%. En cuanto al medio puente, tenemos lo siguiente, o pasa lo siguiente: cuando Q1, el que tenemos acá, cuando Q1 está activo, el voltaje de su S medio aparece a través del primario,
del transformador, este que tenemos acá. Y cuando Q2 está activo, aparece un voltaje inverso al valor B sub S2, o B sub S medio, perdón, a través del primario del transformador. De modo que el voltaje primario, el voltaje en el primer embobinado del transformador, oscila desde menos B sub S medio hasta B sub S medio positivo. En cuanto al puente completo, aquí vemos 4 transistores. Q2 está diagonal a Q1, tenemos a Q4 que está a diagonal a Q3, son los 4 transistores. En el caso de puente completo, cuando Q1 y Q2 están activos, el voltaje de entrada aparece a través del primario, del embobinado primario del transformador. Y cuando Q3 y Q4 están activos, el voltaje primario, este voltaje que tenemos acá, se invierte a un voltaje negativo, obviamente. Ahora les voy a hablar sobre la fuente de alimentación de corriente directa resonante. En cuanto a la fuente de alimentación de corriente directa resonante, pasa lo siguiente. La frecuencia del inversor podría ser la misma de la frecuencia de la resonancia, y es muy alta y con alta frecuencia. De modo que con esta alta frecuencia no hay problemas de saturación en corriente directa. Y debido a ella, a la alta frecuencia del inversor, los tamaños del transformador y los tamaños del filtro se reducen. En esta configuración, o mejor dicho, en esta fuente de alimentación de corriente directa resonante. Bueno, ahora los voy a dejar con mi compañero Carlos Mundo, que les va a hablar sobre las fuentes de alimentación de corriente alterna. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Mundo y yo le voy a seguir con el tema que le ha estado hablando mi compañero Ángel Sangroni con respecto a las fuentes de alimentaciones de corriente directa. Ya él habla un poco sobre eso, yo le voy a hablar sobre las fuentes de alimentaciones de corriente alterna. Se utiliza por lo común como fuentes alternas para cargas críticas, también se conocen como sistema de fuentes de poder ininterrumpibles. Fuentes de alimentaciones de corriente alterna conmutadas. Se cambia un voltaje de entrada de corriente continua a un voltaje simétrico de la salida de la corriente alterna. Esto mayormente se utiliza en industrias para controlar alta potencia. Fuentes de alimentaciones de corriente alterna resonante. En este diagrama podemos observar que, con lo que le habló mi compañero anteriormente, en la primera etapa, la fuente de alimentación de la corriente alterna resonante es reemplazada por la inversora. La inversora es reemplazada por una resonante. Trabaja con 4 switches con sus respectivos diodos que en la primera etapa circula la señal de corriente directa a corriente alterna. Pasa por el embobinado y con una señal de corriente alterna a corriente directa, sucesivamente al segundo embobinado con corriente directa a corriente alterna, con su respectivo switch igual y sus diodos en el diagrama. Fuente de alimentación de corriente alterna bidireccionales. En este diagrama se puede observar la primera etapa, que es el inversor, y la segunda etapa, que se puede observar que los puentes rectificadores son con diodos. Igual trabajan sus diodos aquí normales, cada uno por sí solo, y aquí están en el puente de rectificador. Conversiones multietapas. En estas conversiones multietapas se trabaja con 4 etapas. La primera etapa, de corriente alterna a corriente directa, trabaja con sus respectivos switches igual y pasan una señal de corriente directa a corriente alterna en la segunda etapa. En la tercera etapa pasa del embobinado 1 al segundo embobinado con una corriente alterna a corriente directa, y respectivamente con una corriente directa a una corriente alterna en la cuarta etapa. Consideraciones magnéticas. Si existe cualquier equilibrio en la corriente directa, se satura el núcleo del transformador, dado como resultado de una corriente magnética alta. El núcleo ideal deberá exhibir una muy alta permeabilidad relativa en la región de operación normal y bajo las condiciones del desequilibrio en la corriente directa. No deberá pasar a una fuente de saturación.
Este problema de la saturación se puede minimizar teniendo dos regiones en el núcleo, una baja permeabilidad y la otra alta permeabilidad. Conclusión sobre nuestro tema, tenemos que la fuente de alimentación su aplicación es muy diversa y vemos que cambia mucho la configuración entre una fuente de alimentación, ya sea de corriente directa o corriente alterna básica, a una configuración de una fuente de corriente alterna o directa aplicada a la industria, porque como vimos en nuestra exposición, damos cuenta que cuando vamos a la industria, las fuentes de alimentación cambian básicamente en sus configuraciones. Vemos que se aplican diversas etapas para mejorar el proceso y para controlar mejor de determinados detalles que con una configuración básica aplicada en la industria sería complicado. De modo que esto nos deja entender que mediante estas configuraciones, estas etapas, se puede obtener grandes beneficios aplicados a la fuente de alimentación. Es todo, muchas gracias.